Muy buenas tardes. Nuevamente su ministerio cara a cara con el gran Yo Soy. Aquí estamos esta tarde transmitiendo desde Monahans para todo el mundo, porque son muchísimas las naciones que se conectan y pues le damos las gracias a todos. Muy buenas tardes, noches aquí en los Estados Unidos. Bienvenidos. Es nuevamente una emisión más de su programa. Siempre con las verdades que solamente el Señor ha dado. Nada que sea interpretación personal, nada que sea bajo una lógica humana. Todo es conforme a la palabra del Señor. Y esta tarde estamos contentos porque estamos aquí en este lugar. Es un nuevo espacio donde estamos aquí acondicionándose para transmitir en vivo para ustedes y pues para todo aquel que se conecte, el que esté conectado y el que se va a conectar, pues mire que estamos como siempre. Con este ministerio lo único que pide es que disponga su corazón, que si de verdad usted ama al Señor, si en verdad usted quiere conocerlo realmente como Él es, el gran Yo Soy el que soy, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Daniel, de los profetas del Señor del Antiguo Testamento, donde su palabra es la única verdad y es la ley para nosotros. Él es el manual de vida para cada uno de nosotros, los que amamos al Señor y que queremos esa verdad, que anhelamos la única verdad que existe. Solamente hay una, y esa es la palabra del Señor. Dando a conocerse el Padre a través de su Hijo, el Hijo dando a conocer al Padre también, y su Espíritu Santo, el otro Consolador, el maravilloso Espíritu Santo de Dios. Y pues mire que es maravilloso para nosotros poder estarle conociendo cada día más y mejor, cada día conocerle y aprender más y más de su palabra, y una palabra de verdad, a través de estos panoramas bíblicos que abarcan todo lo que es, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué dice la palabra del Señor? No es que dice el hombre, porque estamos mirando que todo el mundo defiende lo que él comprende y puede entender, pero mucho de su criterio es a nivel personal. Y cada quien da su opinión como piensa que cree que es la palabra y la está trazando de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su lugar donde vive, a su preparación. Todo va involucrado y muchas veces a la lógica. Y pues en verdad no estamos para esas cosas, solamente estamos para la única verdad que existe. Está a través de su palabra. ¿Y cómo es que la podemos confirmar? A través de estos panoramas bíblicos que estamos aprendiendo a hacerlos para poder hablar esta verdad con toda libertad. Porque ya en este tiempo hasta da miedo poderse uno hablar porque ni siquiera sabe. Saca un texto fuera de contexto y simplemente de un texto vienes haciendo todo una presentación, sí, una predicación, pero que en realidad nomás le mostró una sola parte y en esa parte solamente se quedó la persona, pero eso no es todo lo real que nos está hablando la palabra del Señor. Solamente es a través de ese panorama bíblico. Y pues estamos contentos porque estamos aprendiendo, tal vez vamos despacio. Para nosotros yo quisiera saber mucho más y poder, pero le pido al Señor que me dé su sabiduría. Él conoce mi corazón. Sabe que le amo y que lo único que quiero es su verdad. Esa verdad me mantiene con vida. Esa verdad me hace seguir adelante. Esa verdad a mí me hace tener una esperanza de salvación y de vida eterna cuando yo le conozca a Él a través de su palabra. Cuando yo me dirija a Él de la forma que Él pide. Porque Él es Dios y Señor. No es como cualquiera hombre, no es como cualquiera del que nosotros conocemos. Para Él hay una reverencia, de una entrega, de un corazón conociendo y queriendo conocerle a Él a través de su palabra. Esa es la verdad. La verdad es Jesús, su Hijo, que vino a darlo a conocer. Así que buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos felices. Es un placer, ¿verdad?, tenerla aquí una vez más y pues estamos listos para recibir la palabra del Señor, ¿verdad? En un nuevo set. En un nuevo set. Estamos ahorita, ¿verdad?, transmitiendo de aquí, gloria al Señor. Amén. Y pues Dios está haciendo grandes cosas, hermana. Amén. Y pues es cierto, hermana, lo que dice usted, porque no podemos nomás basarnos, ¿verdad?, en un texto bíblico y decir, ya estuvo, este es el tema y ya fue así como es. Tenemos que entrar, ¿verdad?, y escudriñar en ese panorama bíblico de expander todo de lo que se está hablando para poder comprender.
Y déjeme decirle que a nosotros, como hemos sido enseñados, es hacer así de esa manera como lo veníamos haciendo, pero sabe que estábamos a medias. Sí teníamos parte verdad, parte mentira, y cuando es parte verdad y mentira está leudado, y si es leudado ya no es puro. Sí. Y ese es el temor más grande. Cuando yo me doy cuenta que yo estoy parada haciendo eso mismo, yo para mí, Señor, perdóneme, me faltaban las lágrimas, me duré días y días y días pidiendo perdón, perdóneme, porque no solamente soy yo, eran todas las personas que estaban ahí escuchando lo que yo decía, y el Señor sabe y conoce mi corazón, que de todo corazón lo hacía y que yo lo entendía, pero que a la verdad también había cosas que decía, ¿por qué se contradicen? Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay partes en las que se contradicen. Y ese fue el tema con el que empezamos el primer servicio aquella vez. ¿Por qué, si hay una sola Biblia, hay tantas denominaciones? Entonces, es la pregunta de ¿por qué existe eso? ¿Y por qué a través de tantas denominaciones, cada quien defendiendo su parte, como lo entiende, como lo ha venido predicando y pensando que él tiene la verdad, y el otro piensa que tiene la verdad, y yo pienso que tengo la verdad, pero en verdad no tenía la verdad completa? No. Entonces, si no es verdad completa, estaba en una mentira. Entonces era un arrepentimiento que todavía hasta el día de hoy le digo, Señor, no me deje si yo todavía no estoy preparada. Amén. Pues lo que se mira más en todo, ¿verdad? Es que todos tienen verdades, pero también tienen muchas mentiras. Entonces todos decimos tenemos la verdad, pero nadie está agarrando el panorama completo. Cuando ya miramos el panorama completo es cuando podemos entender que, por eso. Sí. Entonces... Muy buenas noches, Dios les bendiga a toda la radio audiencia y la audiencia de las páginas sociales por el Facebook Live. Y sí, estamos en el nuevo set, pero todavía no está habilitado, estamos comenzando a montar los equipos, falta la instalación a nivel de equipos de electrónica y todo para que funcione correctamente, pero ya así más o menos va a quedar el sitio que Dios nos está regalando para poder transmitir 24 horas al día la palabra de Dios desde la ciudad de Monahans. No solamente la palabra de Dios, sino también estar alabando y adorando. Y le recomendamos algo, mis amados hermanos. Si usted sabe o tiene conocimiento de alguna canción de adoración, ojalá no sea las mismas que por muchos años repitieron hombres y mujeres que fueron famosos y a la final se dejaron ver como falsos profetas. Ojalá sean canciones de verdad de adoración y alabanza, porque hay grupos y hay hermanos que no son conocidos, no son famosos, pero tienen un talento y muchos conocen de esas canciones. Si quieren, por favor, por el Messenger, mándenos por favor la sugerencia y ayúdenos a crear la radio de verdad con unción, la radio con poder, la radio de verdad que sea para adorar al Santo Israel. Con respecto al tema que están tocando mi esposa y la hermana Yoli, es algo muy tremendo. Muchos cristianos no saben que la Biblia hasta el año 1975 a 1980 era prohibida en muchas de las naciones del mundo entero, a excepción de los Estados Unidos. En todos los países de Latinoamérica y Europa, la Biblia era prohibida por el Vaticano para que la gente la tuviera. Amén. Se hablaba de Dios en latín. De ahí que los que no sabían latín no entendían ni papa de lo que estaban hablando llamémoslo los sacerdotes. ¿Por qué hablo de los sacerdotes católicos? Porque no habían iglesias cristianas en la faz de la tierra. Los poquitos hermanos que se atrevían a hablar las verdades de Dios, que estaban en el protestantismo, eran perseguidos, asesinados por orden de la curia de los sacerdotes católicos. Y hablo esto con toda la autoridad del caso porque yo nací en 1970, soy hijo de una pastora misionera fundadora de iglesias que sufrió los embates y yo pude ver cómo cogían a piedra los poquitos que se atrevían a abrir la sala de su casa porque no había ni un solo templo cristiano y las destruían a piedra o les incendiaban, y aún los colegios, los pocos colegios o escuelas para estudiar le pertenecían a la curia católica apostólica romana en el mundo entero, menos en los Estados Unidos. Por eso el mundo entero conoció el verdadero evangelio a través de los misioneros que Estados Unidos mandó
a los países latinoamericanos y centroamericanos. Así se conoció el Evangelio. Y los Estados Unidos fueron los que empezaron a imprimir los famosos Nuevos Testamentos y a regalarlos. Y las Biblias y a regalarlas para que el pueblo conociera la verdad. Por eso hablo con conocimiento de causa. De ahí que estamos viendo algo muy tremendo. Y quiero invitarlo, mi amado hermano, que vaya listando su Biblia, porque vamos a entrar a ver los orígenes del Nuevo Testamento. Y usted va a entender el por qué hay tantas denominaciones y hay tanta mentira y tanta levadura en este tiempo. Si usted lo analiza, hasta hace aproximadamente unos 10 años hacia atrás, se hablaba de cristianismo, catolicismo y sectas. Y las sectas eran fáciles de identificar porque tienen nombre propio. Pero ahora hay un montón, hay multitudes de hombres y mujeres con título autoimpuesto o que pertenecen a X, Y o Z denominación, como usted lo dice, mi hermana Jolie, diciendo, tenemos la verdad, el otro es un mentiroso. Sí. Y aún como lo hemos visto en estos días que ha sido, pero el escándalo que hay en el mundo entero a través del TikTok y las redes sociales, es los enfrentamientos públicos y verbales entre famosos, o sea, se autollaman evangelistas, que se les olvidó el rol de evangelista y quisieron ser pastores y pusieron iglesias y con su levadura, y vamos a ver a través de la palabra de Dios por qué se les dice que es levadura, han tergiversado la palabra de Dios y la verdad, llevando el pueblo de Dios a una división y a un enfrentamiento tremendo donde se acusan de falsos profetas y se acusan de hijos de Satanás. Y Cristo lo advirtió. Ojo con esto porque voy a empezar con algo. Pero le voy a pedirle por favor a mi esposa que eleve una pequeña oración para que sea el Espíritu de Dios abriéndonos a todos el entendimiento para que entremos en la verdad de la palabra de Dios. Y luego vamos a entrar en la reseña porque tenemos todo el estudio de el origen del Nuevo Testamento y quién lo escribió y algo muy grave y delicado que hay dentro del Nuevo Testamento. Y por lo menos, llamemos así, un 60%, 70% del cristianismo en el mundo entero desconoce estas verdades, verdades que son fundamentales y obligatorias que el buen cristiano, el buen seguidor del Cordero de Dios, las conozca para que camine en el verdadero camino que lleva a la vida eterna y es el verdadero Cristo, no el que están predicando. Porque una cosa es lo que predican y otra cosa sus actos, que están contradiciendo la palabra de Dios, pero se autodenominan ministros del Evangelio. Es tremendo. Entonces, permítanme, mis hermanos, antes de que entremos a orar, voy a leer un versículo bíblico que está en el libro de Mateo capítulo 24. Escuche esto porque es tremendo, mi hermano, y usted tiene que abrir los ojos de una manera tremenda y buscar su salvación y que su nombre se encuentre escrito en el libro de la vida. Amén. Basta ya de jugar al cristianismo. Basta ya de estar hablando muy bonito cuando nuestros actos están demostrando lo contrario y estamos pisoteando la bendita sangre del Cordero de Dios. Miren lo que dijo Cristo, hablando el mismo Mesías. ¿Sí? Dijo en el Mateo 24, 24, escuche esto, y hablaba para los últimos tiempos, y preciso. Si usted lee Mateo 24, en el verso 29 y 30 y 31 aparece lo que es el arrebatamiento o la traslación de la iglesia, ¿cierto? Amén. Y antes de eso, Cristo dijo que antes del arrebatamiento se levantarían falsos cristos. Amén. ¿Qué son falsos cristos? Cristo traduce verdad. Falsas verdades. Sí. Aunque hemos visto en el mundo entero hombres que han dicho yo soy el Mesías, yo soy Cristo, no se refiere a eso. Cristo traduce verdad, porque Él es la verdad. Y se levantarían muchos hombres diciendo que tienen la verdad. Y ningún ser humano tiene la verdad. Podemos ser portadores de la verdad, porque la verdad es Cristo, y Cristo solo hay uno. No hay más. ¿Ya? Dijo, se levantarían falsas verdades y falsos profetas. Escuche esto, mi amado hermano, para que usted abra los ojos. Y le repito, aquí no tratamos de ofender a nadie, ni señalar a nadie, ¿sí?
Porque tenemos muchos conocidos que caminan en levadura. Levadura indica, según la palabra de Dios y según el apóstol Pablo, un poco de verdad y un poco de mentira, lo cual leuda todo. ¿Sí? Eso es como cuando usted va a hacer un pan o va a una panadería y usted ve pan hermosísimo, grande, espectacular, y usted se antoja, pero cuando usted lo parte, es hueco por dentro. ¿Por qué? Hay falsedad. Le echaron levadura para que se infle y se vea bonito, pero realmente es un engaño. Esa es la palabra correcta. Miren esto, ojo con esto, mi amado hermano. Mateo 24:24 dijo, y harán grandes señales. Y estamos desde hace aproximadamente unos 10 o 15 años, a lo sumo 10 años, 12 años para acá, donde se levantaron los ministerios en señales. Sí. No lo sabían antes. No, había uno que otro y se conformaron las mega iglesias. Pero ahora señales y todo el mundo quiere las señales y todo el mundo practica las señales. Amén. Y miren lo que dijo Cristo, que son falsas verdades y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, ¿sí? De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora sí entiende Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. ¿Sí? Amén. Donde Cristo dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Amén. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el verso 22 dice, por favor, búsquenlo y léanlo como les pedimos, vaya a la Biblia. Dijo el Señor en Mateo 7:22 que en aquel día, el día del juicio, Él va a apartar a un grupito a la izquierda y los de la izquierda le van a decir, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos y en tu nombre profetizamos. Amén. ¿Sí? Y en el verso 23 dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en Mateo 24 dice que los falsos profetas hacen señales y prodigios y dice, falsos profetas se la pasan en profecías humanas, porque no entienden cuál es la verdadera profecía bíblica y ya establecida en la palabra, y dice que engañarían a los escogidos si fuera posible. Por eso es que usted ve estos ministerios que andan discutiendo en problemas, peleándose por las redes sociales, que hablan muy bonito de Cristo, le dicen Señor, Señor, pero sus actos muestran lo contrario, señales, prodigios, y son felices en esto. Y la iglesia verdadera tiene que cuidarse de no correr tras las señales, porque las señales son usadas por Satanás mismo, así digan lo que digan. Mateo 7, 21 al 23 y Mateo 24, 24. Para de contar, vamos a orar y entramos en materia. Bendito Señor, ante tu presencia venimos en esta noche, Señor, dándote gracias, porque nos tienes aquí una vez más. Venimos, Señor, buscando de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a hablar tu palabra, Señor, que seas tú el que hables por los labios de nosotros, que no venga palabra leudada, Señor, sino que tu palabra, Señor, y nada más. Te pedimos, Señor, que unjas a cada uno de aquellos que están escuchando en esta tarde. Aquellos que se están conectando, los que se van a conectar. Bendícelos, Señor. Pon tu mano sobre ellos, ábreles su entendimiento, su corazón, para que puedan recibir sus oídos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Que tu Santo Espíritu esté sobre cada uno de ellos, Padre, y ellos puedan escuchar y puedan entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, algo que la hermana Judy decía, y mi esposa también lo ha mencionado, es ¿por qué tantas denominaciones? Y en la introducción lo dijo, si todos manejamos una Biblia, todos tenemos la Biblia, ¿sí? Pero cada denominación le ha dado una interpretación personal a la Biblia sin conocer los orígenes. Y según los estudios que se han podido realizar, que son reales y serios, y usted lo puede hacer, mi hermano, porque usted tiene todas las herramientas hoy para investigar, ¿sí? Como es el Google, el YouTube, y entrar a mirar los orígenes y todas esas cosas, y no seguir comiendo cuento de muchos falsos profetas como lo están haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque si todos tenemos la Biblia, ¿qué hacemos hablando cosas distintas?
¿Por qué tomamos un texto bíblico y lo aplicamos de una manera distinta? Y la finalidad o el fin o el origen de todo esto es simplemente porque los orígenes, si nadie conoce los orígenes, pues va a desconocer cuáles son las fallas que hay ahí. La única Biblia real y fehaciente que existe es la del pueblo de Israel. Escuchen lo que estoy diciendo. No estoy hablando del pueblo judío, porque se ha levantado una corriente de hace años para atrás en contra de los judíos, donde acusan y dicen que eso es judaísmo. No, señor. La única Biblia real está en el pueblo de Israel. Y todo lo que nosotros tenemos como llamado como Biblia es una copia de esos originales que ellos tienen allá. Pero en los originales no existe el Nuevo Testamento. No existe. No existe. Y los rabinos judíos y los rabinos judío-mesiánicos que creen en Jesús, ¿sí?, dicen que no hay necesidad del Nuevo Testamento porque el libro de Isaías es muy claro en mostrar la función y para qué venía Cristo a la tierra y el mensaje de Cristo. Por eso Cristo en San Juan 14, si usted se lo lee después del verso 16, Cristo dice muy claro que lo que Él enseñó es lo que el Padre enseñó. Lo que Él oyó al Padre hablar, Él lo habló. Y lo que vio al Padre hacer, Él lo hizo. Por eso cuando usted es un verdadero estudioso de las Sagradas Escrituras, encuentra que Cristo jamás contradijo al Padre Celestial. Amén. Pero como usted lo dijo al comienzo, si hay unas partecitas donde hay contradicciones. Sí. Hay contradicciones. El buen estudioso sabe de qué estoy hablando. El que no lee la Biblia se escandaliza. ¿Cómo que en la Biblia hay contradicciones? Porque no la ha leído. Amén. Porque no la ha analizado. Porque no ha buscado la información. Amén. ¿Sí? Por ejemplo, San Juan capítulo 13, versos 33 y 34, donde está escrito, ¿cierto? Un nuevo mandamiento os doy. Resulta que ese nuevo mandamiento no es nuevo. Está en el libro de Deuteronomio, porque amar a Dios sobre todas las cosas es el primer y gran mandamiento que Eterno le dio a Moisés. ¿Cierto? Sí. Y amar al prójimo está en el libro de Números 19 y 18. Voy a corroborarlo. Números. Vamos a decir números, si no me equivoco, o Levítico. Ya les confirmo, mis hermanos. Perdón, libro de Levíticos. Corrijo por favor la cita. Es libro de Levíticos, capítulo 19, versos 17 y 18, donde dice: amarás al prójimo como a sí mismo. Entonces, vemos cosas que empieza uno a notar cuando uno es estudioso, que como que no concuerdan. Encontramos cosas como que Cristo dijo que nunca podíamos maldecir a nadie, que aún a los que nos persiguen y a nuestros enemigos los debemos bendecir. Pero en Gálatas encontramos que dígales anatema, que es maldecirlos. Anatema es maldición, por si usted no lo sabe. Entonces encontramos otras partes donde Pablo supuestamente contradice a Cristo. Y la iglesia moderna, ojo, atentos a lo que dije, supuestamente contradice a Cristo en varios aspectos. Encontramos aspectos donde hay normatividades, como en Tito, para los obispos. ¿Cierto? Y resulta que Cristo, o según el mismo Pablo, en Efesios capítulo 4, solo hay 5 ministerios, no 6, donde no está mencionado a los obispos. Pero en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 20 creo que es, o 22, dice que el Espíritu Santo está ahí puesto. Le dijo a Pablo que nombrara a los obispos dizque para edificar la iglesia. Y la gente desconoce que los obispos fueron los que crearon la gran ramera de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y 300 obispos se asociaron con Constantino para apoyar al Imperio Romano, y la iglesia no sabe esto. Y que ellos... Fue puesto para que ellos hicieran su propia... Exacto, como dicen acá en México, hicieron su show en silencio y ellos impostaron en la Biblia muchos aspectos. La iglesia cristiana desconoce que hay cartas que no son escritas por Pablo, pero si usted lo investiga, se las atribuyen a Pablo, pero los eruditos en las Sagradas Escrituras que han dedicado toda su vida en análisis de escritura, de forma de hablar, ¿sí? Se me olvida el nombre de la palabra que ya la leímos cuando estábamos hablando de la Biblia, que es una palabra especial.
estos hombres han determinado que ciertos escritos, ciertas cartas paulinas, no pueden ser de Pablo, porque su escritura y su forma de hablar es distinta al apóstol Pablo y porque contradicen al fundamento de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. Y hay eruditos que muestran, y lo más tremendo es que el catolicismo, es increíble esto, el catolicismo ha reconocido que en sus concilios han cambiado, han manipulado el Nuevo Testamento a su antojo para sustentar sus doctrinas y sobre todo los obispos para que fueran aceptados después de la muerte de los apóstoles. Y la iglesia no lo sabe. Y hay muchos pastores que no lo saben. Por eso realmente es necesario conocer en todas las cosas los orígenes. Claro. Si desde nosotros hubiéramos tenido toda esta información con tiempo, muchas de estas cosas no estuviéramos pasando, ya hubiéramos salido de ello corriendo inmediatamente. Claro que sí. Pero al no conocer el origen, ¿qué es lo que sucede? Que cada quien está parado en su propia teología. ¿En qué aspecto? Vuelvo a repetir, como dice el hermano, yo siento que yo estoy en la verdad y esta es mi verdad, y tú estás equivocado y el otro y el otro y el otro. Claro que sí. Porque realmente no conocemos el origen. Pero yo digo que no era el tiempo, hermana, todavía. También. Sí, no era el tiempo. No era el tiempo, No era el tiempo por lo mismo que le digo. La educación, investíguelo por favor, la educación para el mundo entero se empezó a abrir desde los años 1970 para nuestras fechas. Sí. Antes, solamente los que eran católicos y por orden de los sacerdotes católicos en las diferentes naciones fuera de Estados Unidos podían entrar al conocimiento y ir al estudio. Del resto no. Y menos tener una Biblia. El que tenía una Biblia, desde los mismos altares, los sacerdotes católicos, por orden del papado, decían que se volvía loco el que leyera la Biblia. Sí. Y era prohibida, hermana. Sí. Imagínense, hoy en día todos tenemos el privilegio de poder tenerlas hasta de ir a comprarlas. Sí. En 1970, cuando yo nací, a usted le encontraron una Biblia, mire, le quemaban su casa, los metían a la cárcel, los cogían a palo y sus hijos quedaban exentos de poder estudiar. Sí. Es increíble, yo viví eso, por eso es que hablo con la autoridad que yo hablo. Quiero invitarlos a la palabra de Dios para algo muy tremendo. Vamos al libro de Mateo capítulo 15, vamos a leer del verso 10 y vamos a leer hasta el verso 14, 4 versículos. Por favor, mi hermano, saque su Biblia siempre que estemos hablando, para que usted compruebe que está en la Biblia. Y cuando yo le pida a usted, por favor, que investigue, vaya e investigue. Después de las transmisiones, después de las enseñanzas, vaya e investigue. Pero conste lo que le voy a decir. El objetivo de enseñarle todas estas verdades a usted es para que usted entre y busque el verdadero cristianismo. No siga caminando en el cristianismo romano y griego, sino el cristianismo del Cristo del pueblo de Israel. Cristo no nació en Grecia, Cristo no nació en Roma, Cristo nació dentro de la nación del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, por eso le dicen el león de la tribu de Judá. Así es. Verso 10, por favor, hermana Julie, vamos leyéndolo. Dice la escritura lo que contamina al hombre. Mateo 15, versículo 10. 10 al 14. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Perdón un segundito, escuche lo que dijo Cristo. Oír, Y pero entender. Hay que entender, no solamente estar escuchando. Y la única forma de entender es porque usted adquiera conocimiento. Si usted no conoce de nada, usted no va a entender nada. Y le voy a dar un ejemplo. Hace aproximadamente unos 30 años, usted no va a decir, no, qué locura esto. En mi país, Colombia, encontraron una tribu indígena que nunca había conocido la sociedad moderna. Ellos usaban todavía el taparrabo y las mujeres con sus pechos descubiertos y comían y tenían su propio estilo de vida porque los encontraron en la selva. Colombia es una nación muy grande también y hay mucha selva. Los llevaron a una ciudad que se llama el Valle del Cauca. Cuando ellos llegaron allí y vieron un televisor, salieron espantados a esconderse y gritaban asustados. Y la gente pues normal les preguntó, ¿pero qué les pasa? Se volvieron locos. Y ellos asustados decían que en esa caja habían demonios, estaba llena de espíritus. Porque veían a los humanos ahí moviéndose y hablando. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento. Y si usted no tiene conocimiento, mire lo que dice la palabra de Dios allá en 2 Corintios 4, verso 3.
Dice que los entendidos serán los que van a alcanzar la salvación. Los que tienen conocimiento y entienden serán los que van a alcanzar la salvación. Los que no tienen conocimiento se perderán. Wow. Pare de contar, el Señor lo dijo, mi pueblo se perdió. Por falta de conocimiento. Y Pablo también lo dice. ¿Y por qué tanta pelea y tanta denominación y tanta cosa si supuestamente amamos y servimos a un solo Cristo? Porque estamos interpretando a nuestro acomodo y como usted lo dijo, hermana Yoli, como fuimos enseñados. Es la mano del mismo diablo que Claro. está ahí metido, ¿verdad? Satanás, que no quiere que conozcamos la verdad. Verso 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Exacto, no tiene conocimiento. ¿El ciego tiene conocimiento? ¿No? No, se puede estrellar, no sabe para dónde va. Tiene que, mire, es increíble, el ciego ahora tiene que estudiar para empezar a desarrollar la vida en medio de su ceguera. Hasta la escritura, tiene que aprender a leer y a escribir en braille. Y ya hay celulares en braille para los ciegos. Es increíble. Es increíble. Entonces, algo muy tremendo que me deja ver acá, y es que el Señor mismo dice que la planta que no plantó el Padre Celestial será desarraigada. Escuche esto. Cristo mismo está diciendo que es su Padre quien planta y quien realmente da los ministerios. Amén. Porque está hablando de los fariseos. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no fueron nomás porque para que no se quedara la iglesia sola, para que llenaran ahí ese huequito? Exacto. O porque ellos querían. ¿Qué pasa con los ministerios que son nombrados por otros ministerios? O por sí mismos a veces. Es que ese es el problema, ¿sabe dónde, hermana? Denominaciones. En las Sí, denominaciones. las denominaciones. Es el problema. Mire, hay muchos pastores que comenzaron bien su iglesia. Sí. Comenzaron enseñando bien, con la verdad, pero les cogió el afán de meterse en una denominación. Y después de entrar a la denominación, quedaron esclavos de la denominación. Tanto en lo económico, como en el pensamiento y en la enseñanza. Y no pueden predicar ni enseñar, sino lo que la cúpula mayor de la denominación Lo que les ordene. ordena. Amén. Si se salen de ahí, los echan de la denominación. Y la denominación, como tienen en todas las ciudades, o en la mayoría de las ciudades del mundo, Y te dejan de hablar. hay templos, entonces resulta que si el pastor se va, o la congregación no lo quiere y lo quita, porque se está viendo también eso que ahora quito y pongo pastores a mi acomodo, entonces llenan el espacio como lo acabas de decir con otra persona. Pero está muy claro que lo que no planta el Padre será desarraigado. Mire cuándo va a ser desarraigado. En el día del juicio. Por eso dijo, que ahí mismo Cristo dijo, déjenlos. Porque cuando sean desarraigados, van a ir al lago de fuego y azufre. Wow. No, digo, van a ser apartados. Sí, van a ser separados y condenados. Porque no los plantó el Padre Celestial. Son ciegos y guías de ciegos. Ciegos, ¿y qué va a poder enseñarle a una persona que no tiene conocimiento a otra? Si la persona no tiene conocimiento, ¿qué puede enseñar? Lo único que va a enseñar es que hoy en día, gracias a las redes sociales, muchos se meten a sacar un mensaje que les pareció bonito, impactante, y vienen a retransmitirlo. Por eso usted ve laptops y usted ve hasta agendas. Yo respeto mucho cuando la persona escribe, sí, pero que escriba todo el mensaje, no. Que se sustente para acordarse de alguna cita bíblica o algo, está bien. Pero hay personas que usted las nota que están hablándole, le hablan un ratico y pican aquí, pican allá, y si usted analiza, le hablaron bonito de muchas cosas de Dios, pero no hay un mensaje concreto para edificar. Y después usted los ve que ya cogen su agenda y empiezan a leer y a leer y a leer y a leer y a leer. Entonces, fíjate que no está el Espíritu Santo en ese momento instruyendo a la iglesia, porque ¿quién debe predicar? ¿El hombre? No. Nosotros debemos prestar nuestra boca y nuestro ser para que sea el Señor, a través de su Santo Espíritu,
como está escrito y como él mismo lo ordenó, guiando a la iglesia a la verdad. ¿Verdad? Pero no quieren que sea el Espíritu Santo quien hable y dirija, porque no crea que siempre el Señor le va a hablar quedito y bonito, no. Pero usted háblele mal y hable lo que el Señor le esté dando, usted está mal. Sí, si usted se pone a leer Mateo 23, digan si no me equivoco, sí. Mateo 23 dice, Jesús acusa a los escribas y fariseos. ¿Quiénes son? Los sacerdotes de esa época, y si usted lo analiza, son los mismos de esta época. Sí. ¿Sí? Son los mismos de esta época, que cogen toda la palabra en forma literal y que porque aquí está escrito, así tiene que ser, sin mirar los orígenes, sin saber quién lo escribió, si realmente lo escribió el apóstol o no lo escribió el apóstol. O como se muestra por ahí en los estudios, que hay 7 cartas paulinas que no son escritas por Pablo, sino por el catolicismo romano, y ellos lo certifican. Porque ellos fueron los que hicieron el Nuevo Testamento y luego lo unieron al Antiguo Testamento, ¿sí? Que cuando lo habían traducido del hebreo al griego, el Antiguo, y el Nuevo salió de Grecia. Es increíble. Y la historia muestra algo muy tremendo. Quiero que lea a mi hermana ahí en el capítulo 16, el verso 12. Le voy a parafrasear para ir un poquito más rápido. Del verso 5 al verso 12 dice la levadura de los fariseos. Y Cristo, o los discípulos le preguntaron a Cristo, pero ¿qué quería decir con el tema de la levadura? ¿Sí? Y ellos pensaban en su momento que era por pan, una comida o algo así, pero Cristo tuvo que aclararles que es la levadura de los fariseos, pero habló duro. Por favor, quiero que lean, si es tan amable, el verso 11 y 12. El 12, solamente el 12. Okay, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Escuche lo que ordenó el Cordero de Dios. Tenemos que guardarnos de las doctrinas. Guardarnos, no. ¿Qué acaba de leer la hermana? El versículo 12. Mateo 16, verso 12. Tenemos que guardarnos de las doctrinas, porque no es como el hombre quiera interpretar la doctrina, sino como realmente la palabra lo muestra, pero sin salirse del contexto. ¿Qué es el contexto? Algunos dicen que el contexto es leer todo el capítulo. No, señor, el contexto es toda la palabra de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Por ejemplo, como el día que yo hablé sobre el velo. Los que practican el velo se levantaron, pero porque no conocen los orígenes del velo, ni quién lo metió y por qué llegó al pueblo y todos esos temas. Si no se basan en lo que está escrito. Es que aquí está escrito en Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, que dice que la mujer tiene que cubrirse el cabello. Ya, y se paran. Es que ahí está escrito. Ya, entonces, si usted no toma con respeto la palabra de Dios, usted va a volverse un falso profeta. Una falsa profeta, donde usted va a enseñar opiniones personales sobre la palabra, lo que usted cree. ¿Por qué? Porque está escrito. Pero como usted no conoce los orígenes, usted predica todo porque está escrito. Pero cuando usted conoce los orígenes, se enamora más de Cristo y no de los hombres. Y empieza a discernir algo muy tremendo, y es que realmente es inspirado por Dios en la palabra y que no. Esto es delicado lo que estoy diciendo. Porque para muchos, y sobre todo los líderes, les han enseñado en los seminarios, así también yo fui enseñado, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para arguir, para instruir. ¿Eso está en? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Sí. ¿Cierto? Sí, yo era de esas. Yo me Repítalo. abría con eso. Usted habría con eso. Toda la palabra es inspirada por Dios. Sí. ¿Cierto? Sí, cierto. Pero resulta que un día hubo una pelea entre dos pastores, recién se creó las páginas sociales en Facebook. Y en aquel momento yo no me acuerdo si estaba en Colombia o en Venezuela, no me acuerdo dónde estaba, en qué nación estaba. Pero llegó un momento en que, como fue tan público, y pasa algo muy tremendo, que los seguidores de este micrófono, para guardarnos los nombres, ¿sí? Los seguidores de este micrófono van a defender a ese micrófono. Y los seguidores de este micrófono a este micrófono. Sí, este está interpretando bien, usted no, usted es un falso, usted no sé qué. Me llamaron ese día para que yo entrara en la pelea. Y les hice algo muy tremendo, y no para pelear, sino para que les resolviera el tema. Y les hice una pregunta. Pablo, ¿a qué escritura se refería en su momento de que toda la escritura es inspirada?
Y lo primero que me dijeron no, a la Biblia. Cuando luego les dije, ¿y ustedes saben cuándo se escribió la Biblia? Exacto. No, pastor. Y pastores. Sí, sí. Y les dije públicamente, ¿ustedes saben cuándo ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió 350 años después de la muerte de Pablo y los apóstoles? Entonces, ¿a qué escritura se refería acá Pablo en una carta donde decía que toda la escritura es inspirada si él no conoció la Biblia y no conoció el Nuevo Testamento y jamás se imaginó que sus escritos los iban a convertir en un libro llamado Nuevo Testamento? Cuando se manejaban en el rollo los papiros, ¿cierto? Los pergaminos, que era el Antiguo Testamento, para que usted me lo entienda, y es la Tanaj, que está en la Torá del pueblo de Israel, que es la verdadera Biblia. Así muchos se levanten y digan que no. ¿De dónde cree que salió nuestro Dios? Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios de Moisés, es el Dios de Elías, es el Dios de Ezequiel, es el Dios de Daniel. ¿A quién creen que le servían? ¿No le servían al Papa? ¿No le servían a Pedro? ¿No le servían a Pablo? ¿Sí? ¿De dónde cree que Pablo predicaba? Hasta Cristo. Viene una pregunta. Un día le dije, ¿de dónde se basaba Cristo sus predicaciones? Y un día me dijo un pastor, es que él era Dios. Y él como era Dios sabía todo y bien enseñó la palabra. Le dije, con todo respeto, eso es una gran mentira. Porque la Biblia registra que Cristo abrió los rollos y los pergaminos y habló del libro de Isaías donde se hablaba de él. Y él mismo dijo, hoy se cumple esta profecía en mí. Así de simple. Y si usted analiza todas las predicaciones de Pablo, menos donde contradice a Cristo, todo tiene sustento en las letras chiquiticas de la concordancia, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Pedro, todo lo que habló, Antiguo Testamento. Fíjese el día de Pentecostés. Cuando Pedro se levantó, cuando vino el Espíritu Santo y tradujo a los diferentes idiomas de todos los que llegaban en ese momento, cuando se convirtieron los primeros 3000, dice que Pedro les mostró el Antiguo Testamento en el libro de Isaías, dice en Hechos capítulo 2, donde hablaba de Cristo y que él era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y era el Mesías. Así es. ¿Cierto? Cierto. Pero quien desconoce estas verdades, dice, ¿por qué está escrito aquí? Pues en aquel tiempo cuando les mostré esto y los mandé a investigar para que dejaran de pelear por opiniones personales porque no conocen la verdad, se acabó la peleita. Así de simple. ¿Qué va a pasar en este tiempo también? En un tiempo donde Cristo dijo que también, me encanta el libro de Daniel capítulo 12, porque Daniel capítulo 12 no trae casi información, pero lo que dice, y lo más importante, no es ni siquiera la última semana, ni lo que va a pasar, ni el rapto, ni nada de esas cosas. Lo más importante que dice el libro de Daniel es que en el último instante, muchos lavarán su ropa en la sangre del Cordero de Dios. Amén. O sea, van a entrar a la verdad. Cuando yo le muestro estas verdades, o este equipo ministerial le muestra las verdades, es para que usted se enamore más de Cristo y le huya a tanta mentira teológica, donde muchos han venido caminando por años y muchos están defendiendo teologías humanas o sobre todo pensamientos del líder de una denominación. Bueno, para que la gente salga de ese error, ¿qué es lo más sabio hacer? Hacerle caso a Cristo. Amén. Pero por decir, tienen todo esto. La mayoría del mundo lo ha leído todo. ¿Verdad? Bueno, no todo. La Biblia. Toda la Biblia. Ahora, porque me preguntaban, ¿cómo es que entonces voy a saber si lo que yo estoy leyendo en el Nuevo Testamento, eso no es lo que está acá? Por una sencilla razón. Ok. Ahora, otra cosa que preguntaban era, si dice la palabra, ¿verdad? Que todo fue inspirado, ¿verdad? Como dijimos ahorita, por Dios. Pero a mera atrás en Apocalipsis dice, si alguien le quitara y le pusiera de las profecías de este libro, o sea, ahí tienen miedo, quitar lo que viene siendo el Nuevo Testamento. Porque es un libro, cuando usted se va a los orígenes, se encuentra una gran verdad. Primero, ¿quién escribió la Biblia? Exacto. Segundo, que la Biblia verdadera y original es una sola. Sí. Y la tiene el pueblo de Israel y es la Torá, donde está
todo el Antiguo Testamento, donde están los salmos, los libros poéticos, los libros de historia, ¿sí? Y los profetas, y donde están la historia de los patriarcas, o sea, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de nuestra Biblia, del Génesis al Deuteronomio. Sí. Eso es la Torá con todos los libros que están en el Antiguo Testamento. Y los estudios han mostrado que en un 99% están en fidelidad. Sí. El Nuevo Testamento, como la gente no sabe, y se basan en el versículo de Apocalipsis al final, que si alguien le quita o le agrega, será cortado del libro de la vida o se va para el infierno. Entonces la gente quieta no se mete ni a investigar ni nada de esas cosas. Pero resulta que el Nuevo Testamento, lo primero, es increíble, lo primero que se encontró de escrito fue lo que Juan dejó del Apocalipsis. No los otros libros. El Papa Dámaso I, por orden de Constantino, encargó a un obispo llamado San Jerónimo, y San Jerónimo levantaron edictos por todo el imperio. Si alguien tiene escritos o cartas de los apóstoles, tráiganlas. Y en los concilios empezaron a mirar cuáles sí dejaban y cuáles quitaban. Por eso muchos libros fueron quitados de la Biblia, porque la Biblia original tiene más libros que esta. Y yo manejo la Reina Valera 1960 desde hace 30 años que la tengo esta. ¿Sí? Entonces, cuando Juan hablaba que le quite o le agregue, está hablando del libro del Apocalipsis, porque el Nuevo Testamento no existía. Sí. ¿Ya? Al Apocalipsis nadie le puede quitar ni agregar. Pero al Nuevo Testamento sí le agregaron, porque si usted mira los concilios, usted va a encontrar que el catolicismo reconoce, por ejemplo, Mateo 28, 19. Es reconocido por el catolicismo. Búsquelo en Google y verá. Ahí le dice hasta el número de la enciclopedia, la fecha, quién fue el papa que presidió eso, quién expuso. ¿Sí? Y eso sí lo ha visto, Y metieron, se llama la coma juanina. Y primera de Juan capítulo 5, versos 7 y 8, no existe en el primer original de la primera Biblia griega que tradujeron al latín. No existe. Y ellos reconocen que impostaron, que es meterle estos versos para sustentar la teología de la Santísima Trinidad. Que la teología de la Santísima Trinidad, si usted la investiga, es católica, apostólica y romana. Ni siquiera Martín Lutero caminó sobre la teología de la Santísima Trinidad, y por eso la Biblia no habla en ninguna parte de la Trinidad. Pero como menciona al Padre, menciona al Hijo y menciona al Espíritu Santo, entonces, es que son trino y los tres son Dios. Pero cuando usted entra a investigar, oh por Dios, qué engaño tan tremendo. Miren lo que vamos a empezar a leer, esto es tremendo. ¿Por qué el Nuevo Testamento está escrito en griego? Jesús habló en una de las variedades del idioma arameo, el cual era una especie del género de las lenguas semíticas. Semíticas porque es del pueblo semita. ¿Por qué semita? Acuérdense que Noé tuvo 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Y de Sem proviene el linaje de donde apareció Abraham. ¿Sí? Aunque él venía de Ur de los Caldeos, él venía de sangre semita. Aunque nació en Ur de los Caldeos, era descendiente de Sem. ¿Sí? Dice, lenguas semíticas a las cuales pertenecían también el hebreo y el árabe. ¿Por qué el árabe? Porque Abraham tuvo 2 hijos, el hijo de la promesa y el hijo de la que no era la promesa, que fue Ismael, con Agar. Acuérdense de la historia de Agar, Ismael, de Sara y Isaac. Originalmente el arameo fue hablado por pueblos que en el siglo XVII, antes de la era cristiana, imagínense, 1700 años de Cristo, comenzaron a habitar territorios actualmente ocupados por Siria, Armenia y Turquía. Le estoy hablando los nombres de las naciones actuales. Luego esos pueblos se expandieron hasta las riberas del río Tigris. También lo menciona el Génesis, en donde estaba el Edén, que era uno de los límites de la antigua región de Mesopotamia. Por favor, averigüese los orígenes de la Mesopotamia, averigüese todas estas fechas, todo lo que está oyendo, quiénes eran las naciones antiguas. No se quede solamente escuchando pastores hablando que Jesús, que el pecado, que el infierno. No, usted pueden hablarle del pecado, del infierno y del cielo, pero si usted no tiene conocimiento, no va a caminar en una verdad, menos en la verdad de Cristo. Algunas partes de los libros del Antiguo Testamento, como el de Daniel y el de Esdras, fueron escritos en arameo.
Actualmente todavía se habla esa lengua denominada neo-arameo, que es la antigua. En la época de Jesús se hablaban principalmente estas variedades de arameo. Judeo antiguo, hablado principalmente en Jerusalén y Judea. Galileo, hablado precisamente en la región de Galilea. Jordano oriental, Damasceno y Orontés. Jesús hablaba el arameo de Galilea, también hablaba el hebreo. Los 27 libros que constituyen el Nuevo Testamento fueron escritos en idioma griego. Y viene una pregunta. Escuche, ¿por qué en griego si Pedro nunca fue a Grecia? Ni Jesús fue griego. Y Jesús no estuvo en Grecia. Mateo no estuvo en Grecia. Juan no estuvo en Grecia. Santiago no estuvo en Grecia. ¿Por qué en Grecia? Por una sencilla razón, porque el griego era el idioma universal de esa época. ¿Sí? Pero nomás mire, cuando tradujeron la Biblia original, que es la Torá, del hebreo al griego en la Septuaginta, cambiaron muchas cosas en la traducción para que los griegos pudieran comprender. Acuérdense que ahí fue donde se desapareció el nombre real de Dios sobre la faz de la tierra y empezaron a nombrarle Dios con D mayúscula. Y muchos no saben que cuando se dice Dios con D mayúscula, no se habla del omnipotente, sino de Zeus, de los dioses del Olimpo. Y eso es tremendo. En realidad, cuando hicieron esa transcripción al Nuevo Testamento, los griegos pensaron en sus dioses. En los todo dioses. está enfocado en la visión que ellos tenían de sus dioses. Exacto. Por eso el Nuevo Testamento hay que No tener es mucho no cuidado con el Nuevo Testamento. Sobre todo las partes donde contradice al Antiguo Testamento. Porque usted lo acabó de decir, es la visión griega y romana que le metieron al Nuevo Testamento. Por eso se levantaron ministerios donde contradicen al Antiguo Testamento y niegan al Padre Celestial. Sí, por eso la pregunta que me hacían, o sea, ¿cómo saber exactamente cuál es la parte que no fue, si no se ha metido tan a profundo? Pero eso Sí, decía, exacto. por decir, La respuesta sí. Los 5 libros primeros son los que sabemos que Todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, pero que es como la ley. Lo que llaman la ley. La Torah son los 5 libros, ¿no? Todo. La La Torah encierra todo el Antiguo todo lo que es Testamento. el Antiguo, ok. Eso se llama Torah. Ok, entonces para saber del Nuevo Testamento para acá, ¿qué es lo que fue impostado o qué fue cambiado? Es muy fácil. Lo que no concuerda. Lo que no concuerda y lo que contradice a Cristo. Porque Cristo dice muy claro que todo lo que vio al Padre hacer, Él lo hizo. El Cristo mismo dijo, le hace San Juan capítulo 14 y verá, hermano. Dice muy claro que Él no trajo un mensaje nuevo. No. Pero se inventaron que este es el Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Y no son buenas, perdón, son buenas, pero no son nuevas. Porque si usted lee el libro de Isaías, el Padre en Isaías 43:10, en Isaías 42, Isaías 11, Isaías 9, muestra y habla sobre el Mesías. Y dice cuál era la función, y era venir a hacerlo conocer para reconciliarnos. Y en Isaías 53 habla del sacrificio en la cruz y habla también de cómo iba a cambiar muchas cosas de la ley antigua, como los sacrificios y otras cosas que fueron cambiadas, reemplazadas. No todo, pero fueron reemplazadas por el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso Cristo dijo que Él no vino a abrogar la ley, no vino a acabarla ni a pisotearla, sino Él era el cumplimiento de la ley. Y Pedro lo ratificó en Hechos capítulo 2. Y Pablo también lo ratifica, menos en Gálatas. Entonces, para alguien que no tiene el conocimiento, pero quiere entrar en la verdad, empiece a obedecer a Cristo. ¿Y cómo va a obedecer? Conociéndolo. ¿Y Mire, cómo lo conozco? Métase en la palabra. Mire otra Métase en el Nuevo contradicción. Testamento. Mire otra contradicción, perdóneme un segundito. Ok, a ver si no se me olvida. No, anótenlo ahí para que no se olvide. Espera. Mire otra contradicción. En Gálatas, y porque no saben el origen de Gálatas, dice que la ley fue abolida. ¿Cierto? Sí. Y somos salvos por gracia. Un favor o un regalo inmerecido. ¿Es así o no es así? Sí, eso dice. Y contradice eso a Cristo en San Juan 17:3, cuando Cristo dijo que la vida eterna es que conozcan al Padre Celestial. Porque ahí dice es que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios. Y a Jesús. Y Juan le agrega ahí, dice, y a Jesucristo. Porque Jesucristo es el testigo fiel. Isaías 43:10. Amén. Es el enviado, es el escogido, es el elegido.
Ok. Perdón, termino. Y el mismo Pablo se contradice a sí mismo en 1 Corintios capítulo 14, verso 34 y 35. ¿De qué? Pablo se contradice a sí mismo en el capítulo 14 de 1 Corintios, verso 34 y 35, donde manda callar a las mujeres. Porque él mismo dice, y así como la ley prohíbe que las mujeres hablen, Amén. como la ley lo prohíbe. Entonces, si él mismo estaba diciendo en Gálatas que la ley había sido abolida, ¿por qué está poniendo la ley de antemano para callar a las mujeres? Porque la ley prohibía que las mujeres hablaran. Cuando él supuestamente dice que ya le había abolido, entonces... Entonces hay una contradicción. Eso llevó a los eruditos a estudiar por qué estas contradicciones. ¿Que Pablo cambió la doctrina? No, le cambiaron la doctrina. Y la gente no se da cuenta porque no lee y cuando leen no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Fíjate, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 2 y 3, dice Pablo muy claro, entre lo que está escrito ahí, dice que no crean, ni se dejen mover de la doctrina, ni por carta que fuera o les llegara escrita supuestamente por él o firmada por él. Ni por carta como si fuera nuestra, dice Pablo. Entonces ve cómo le estaban manipulando. Y vamos al contexto de Jeremías 8:8, donde el Eterno dice que los escribas, léanlo por favor en su Biblia, cambiaron sus verdades con su pluma mentirosa. Y más en estos tiempos los hombres que se creen ahora dioses y pasan por encima de la verdad bíblica, de la misma Biblia que todos manejamos, pasan y la pisotean, y más porque no saben la información. ¿Qué ibas a preguntar? No sé, eso me pasó. Bueno, sigo leyendo acá. Los 27 libros que constituyen el Nuevo Testamento fueron escritos en idioma griego. ¿Por qué no fueron escritos en arameo? Si los apóstoles y Cristos hablaban arameo o hebreo. Sí, porque los que lo tradujeron. Exacto, los que lo hicieron. Acuérdense que el Nuevo Testamento no fue traducido. No. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y ahí es donde comienza toda la duda, porque no hay un original de los verdaderos apóstoles en el idioma de ellos. No existe. No existe, no existe. Entonces es increíble que vengan a decir que todos los apóstoles hablaron o escribieron sus carticas porque eran cartas en griego. ¿Ven? Después del exilio del pueblo hebreo en Babilonia, en el año 586 antes de la era cristiana, el arameo y no el hebreo era la lengua ordinaria del pueblo judío. Y la otra pregunta, ¿o por qué no fueron escritos en idioma hebreo? Este idioma, aunque no fuera la lengua ordinaria, era la lengua culta, empleada para deliberar sobre cuestiones teológicas o empleada por judíos que pretendían al máximo sometimiento a la Torá o a la ley. Que debería haber sido lo perfecto, lo que realmente se debería haber ocupado. En el Oriente Medio, en el cual estaba situada la región que el mismo pueblo hebreo llama Tierra de Israel, que comprendía Judea, Galilea y Samaria, la difusión del griego había comenzado en el final del siglo IV antes de la era cristiana, cuando se expandió el imperio de Macedonia, que era el estado o ciudad de Grecia. Esta expansión fue obra del emperador Alejandro y sus sucesores o diádocos. Difundieron el griego y en general la cultura griega. En la época de Jesús, el griego se había convertido en la lengua más difundida en el Imperio Romano y la tierra de Israel estaba sometida al dominio de una provincia romana, Siria. El griego y no el latín era el idioma común en la misma capital del Imperio Romano, es decir, Roma. Hablar y escribir en griego era necesario en las comunicaciones ordinarias y en el intercambio comercial, en el supuesto de que era interés primordial que el mayor número de judíos conociera el evangelio de Jesús. El griego era la lengua para ellos según más eficaz. Empero, ahí pone una atención. Ese griego era un griego común llamado koiné. En el siglo XIX se demostró que el Nuevo Testamento había sido escrito no en el griego aquel que empleaban los filósofos, los historiadores, los literatos, los oradores o científicos, sino en aquel griego común, o sea, el popular. El del pueblo. Esa demostración fue posible porque fueron descubiertos y publicados documentos ordinarios de la vida cotidiana escritos en griego, de la época de los evangelistas. Y el griego de estos documentos
y el griego del Nuevo Testamento eran notablemente similares. Contribuyó a este hallazgo el teólogo, escuche, alemán Adolf Deichmann. Personas sabias que se han dedicado a estudiar esto. El Nuevo Testamento había sido escrito originalmente en arameo o en hebreo y traducido al griego. David Maas se ha ocupado de esta cuestión. Él es profesor asistente de la Liberty University de Wheaton, Illinois, Estados Unidos de América, y es estudioso en lenguajes bíblicos, historia bíblica, literatura rabínica, documentos del Mar Muerto y Nuevo Testamento. Su tesis es que no hay prueba de tal escritura original en arameo o hebreo. Y aquí algunos de sus argumentos expuestos de modo excesivamente resumido. Primero, todo texto o manuscrito encontrado del Nuevo Testamento está en griego, y todas las traducciones antiguas del Nuevo Testamento lo son a partir del griego, y los padres de la primitiva iglesia cristiana no citaron partes en arameo o en hebreo del Nuevo Testamento. Y cuando habla de padres, no está hablando de los apóstoles, está hablando de los obispos que traicionaron al apóstol Pablo y se unieron a Constantino, y se creó la gran ramera en cabeza de un tal Alejandro. Segundo, el mismo texto en griego del Nuevo Testamento no sugiere ser traducción, sino que él mismo traduce al griego palabras del arameo o del hebreo. Por ejemplo, se lee en el Evangelio de San Marcos 46. Marcos, bueno, no me dice acá el capítulo. Dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tercero, aparentemente el Evangelio de San Mateo fue escrito originalmente en hebreo, pues el padre de la iglesia, Papias, miren, ni siquiera sabía que existía este tipo, Papias de Hierápolis, en el año 130 de la era cristiana declaró, Mateo compiló los oráculos en un dialecto hebreo y cada uno los tradujo como pudo. Cada uno los tradujo como pudo. Así de simple, como quisieron entender. Por eso se encontraron tantas versiones de los escritos de los apóstoles. Esta declaración no constituye una prueba porque solo fue citada por Eusebio, autor de la historia de la iglesia, casi 200 años después, y él no mencionó la fuente de la declaración. Postscriptum Cur Alam y Bárbara Alam, autores del texto del Nuevo Testamento, una introducción a las ediciones críticas y a la teología práctica de la crítica moderna de textos, afirman: todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, lo cual está demostrado de manera concluyente por el hecho de que sus citas del Antiguo Testamento son citas de la Septuaginta, la cual es traducción griega del Antiguo Testamento y no citas traducidas del texto hebreo original. O sea, todos los errores que cogieron del griego los pasaron al latín. Y por eso hasta 1970 se hablaba en latín en los templos, en las iglesias, porque las cristianas solamente existían en los Estados Unidos de Norteamérica, que fue donde se levantó el evangelio para el mundo entero, con los famosos misioneros americanos, que muchos de ellos fueron asesinados. Sí. Tremendo. Esto es fuerte. Ahora sí entiende, mi amado hermano, por qué Cristo en San Juan 5:39 dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si usted no la escudriña, que es investigar, que es indagar o preguntar o analizar, usted va a caminar en falsas teologías usando la misma Biblia greco-romana, porque fue escrita en griego, no en el hebreo original ni en el lenguaje de los apóstoles, sí, y romana, porque Roma la acogió esto que ella misma ordenó. Que la gente no sabe que el Nuevo Testamento fue escrito por la gran ramera. Eso es lo más delicado. Exacto. Que si supieran la mayoría de las denominaciones, podían entender y podían entrar a poder mirar otro retrato diferente. Claro. Y no nomás decir, esta es la palabra que yo no me importa. Sea lo que sea, esta es la verdad. Y es increíble, ¿verdad? Como uno estaba igual. Entonces, por eso tenemos que saber que lo que a mí me pasó, y como decía usted temprano, he llorado, y he llorado, y he llorado, y he llorado, ¿verdad? Creo que cuando hemos escuchado todo esto,
no hay más de que llorar, porque ¿cómo más podemos pedirle perdón al Señor? Sin Por saber lo que sí, hemos exacto. estado haciendo Por a ciegas, desconocimiento. por Porque no causa del sabíamos. conocimiento. Pero usted que está escuchando, usted que tiene una duda, investigue como lo hicimos nosotros y van a mirar que la palabra es tan viva y tan, como dice la palabra, eficaz, ¿verdad? Y se va a dar cuenta que lo que estamos hablando no se lo estamos diciendo nomás por decirlo o por sacarlo de su denominación. Sin embargo, como ha dicho mi esposo varias veces, es para que entre a la verdad, para que vengan antes de que sea demasiado tarde y que se vaya a ir a quedar sin conocer lo que viene siendo la verdad y caminar por ella. Amén. Entonces, ahí es donde está el secreto más grande, saber que fue impostada y manipulada y por medio del catolicismo. Mire, hay algo tremendo que se me olvidó concluir en Mateo 28 y 19. En los primeros originales griegos no existe como está escrito en nuestras Biblias. En nuestras Biblias dice que Cristo dijo: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. En el que creyere hay que bautizarlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? En el original no dice eso. En el original dice que Cristo los mandó sí a predicar y a bautizar, pero en mi nombre. Dice en mi nombre. ¿Sí? Por eso, a partir de Hechos, usted nunca encuentra que los apóstoles bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? En primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8, usted encuentra, en el verso 7, 3 son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cierto? Y en los originales no dice, no existe. Y el verso 8 dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Cierto? Tampoco existen los originales. Pero los católicos, sí, dicen muy claro, se llama coma joanina, para que usted lo investigue, por favor. Coma joanina. Busque toda la información en Google sobre la coma joanina y entérese. ¿Sí? De ahí salió la famosa doctrina de la Santísima Trinidad, y hay muchos cristianos que caminan todavía en la teología de la Trinidad, donde asumen que el Espíritu Santo también es Dios. Y por ninguna parte se muestra al Espíritu Santo como Dios. Fue enviado por Dios, que es muy distinto. Ni siquiera en la adoración de Apocalipsis 5 aparece el Espíritu Santo que le rinde una oración. Y San Juan capítulo 2 habla de cuál es la verdadera doctrina, que es reconocer al Padre y reconocer al Hijo. ¿Es así o no es así? Sí. Y primera de Juan capítulo 2, versos 23 y 24 dice que anticristo es el que niega al Padre o niega al Hijo. El que no tiene al Padre, pero tiene al Hijo, dice que es un anticristo. Tiene el Espíritu, y no lo digo yo, lo digo Juan, léalo por favor. Y el que tiene al Padre y no tiene al Hijo, también es anticristo. Entonces viene una pregunta: ¿qué con las nuevas teologías donde ahora adoran al Espíritu Santo y a Cristo lo quieren solamente para decir su nombre, porque es el nombre sobre todo nombre, pero al Padre ni lo reconocen ya? Por eso hay que volver a las Sagradas Escrituras y hay que investigar cuál es la verdadera doctrina. Es lo que dice acá: Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que narra la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y la conformación de la iglesia primitiva. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana, católica y cristiana protestante. No del pueblo cristiano hebreo. No hay más. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana. El Nuevo Testamento narra la vida, ministerio y crucifixión y la resurrección de Jesús, así como los eventos del cristianismo del siglo I, y fue compuesta, escuche esto, entre los años 50 y 100 después de Cristo, pero realmente se acopló entre el año 320 al 350 después de Cristo. Ni los apóstoles la conocieron. Está formado por un conjunto canónico de libros y cartas escritas después de la crucifixión de Jesús, que la tradición apostólica hizo discernir a la iglesia. Aparta otros textos considerados apócrifos. Griego apócrifos, voy a leer desde así uno solo. Se le designa como Nuevo Testamento desde Tertuliano, otro obispo de la Gran Ramera, en la iglesia cristiana. Al contrario del Tanaj hebreo,
llamado por los cristianos Antiguo Testamento, los judíos, a excepción de los llamados judío-mesiánicos, que sí son los que creen en Jesús y cambiaron lo que tenían que cambiar de la ley, no tienen el Nuevo Testamento en común como los cristianos, ni lo reconocen. Las versiones más antiguas de los textos del Nuevo Testamento que se conservan están escritas en el griego denominado koiné, la lengua franca en el Mediterráneo Oriental en la época romana. La mayoría de los especialistas creen que este fue el idioma en que originalmente se redactaron, aunque algunos libros pueden haberse escrito primero en idioma hebreo o arameo, la lengua semita, hablada por Jesús y su entorno, pero no hay evidencia. Aún hoy existen algunos textos manuscritos fechados como desde el siglo V. O sea, siglo V, estamos hablando de él, cercanos a los antiguos manuscritos griegos completos, en arameo como la Peshittá. Si usted se consigue esa Biblia, búsquela por las redes sociales y busque la Biblia Peshittá. Algunos se consiguieron la Vulgata Latina, pero la Vulgata Latina tiene también unas contradicciones muy fuertes. Y la Biblia Peshittá o la Biblia del Oso son muy cercanas a la realidad. Y se distancian tremendamente en muchos aspectos de la Reina Valera, que esa sí está más que retorcida. Peshittá siriaca, la arclense y la curetoniana. Esas son Biblias antiquísimas, de las primeras que se hicieron. Pero la mayoría de los estudiosos los consideran traducciones del griego. Etimología. El uso del término testamento proviene del vocablo hebreo berik, alianza, pacto, convenio o disposiciones entre dos contratantes. A través del griego diateque y del latín testamentum, algunos autores presentan los nombres Antiguo y Nuevo Testamento con que se designan las dos grandes secciones en que se divide la Biblia cristiana, como el resultado de un error de interpretación de la palabra diateque, que significa deseo o voluntad, y también acuerdo o convenio. Ve como no saben traducir, le pusieron Nuevo o Antiguo Testamento. Por eso es que el cristianismo, hay pastores que no conocen la verdad y dicen que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento fue abolido y que nosotros nos basamos solamente en el Nuevo. Es tremendo. Con este criterio diateque en griego haría referencia al antiguo y al nuevo convenio de Dios con la humanidad más que a las escrituras mismas. Según otros autores, el término testamento proviene de la traducción de la Vulgata y del paso del concepto del hebreo al griego, y sería el resultado de una búsqueda consciente. Los traductores de la Septuaginta habrían querido evitar que al hablar del Berik, la alianza entre Dios y los hombres, entre Dios e Israel, se entendiera que era un pacto entre iguales. Por eso no usaron el término griego sinteki, que traduce por alianza. Entonces ahí empieza a cambiar todo. Con el yo creo, con el yo opino o yo pienso. Y quienes empezaron con este temita, empezaron a cambiar los orígenes. Por eso el Señor en Jeremías 8:8 dice que los escribas cambiaron su verdad con su pluma mentirosa. Esto es increíble. Sino que escogieron diateque, ¿dónde voy? Me perdí. Que se traduce por testamento o voluntad, que es la obligación de uno solo con respecto al otro, que solo recibe beneficios. ¿Sí? De ahí es que el hombre piensa, y el cristianismo piensa, que nosotros recibimos favores inmerecidos. Y por eso es que el cristianismo moderno no entra en obediencia, ni de lo que predica, ni de la palabra, y menos a Cristo. ¿De esta forma? De esta forma destacaron más la disparidad entre las partes, es decir, entre Dios y los hombres. Luego, esa es una de las acepciones de la palabra testamentum y de la castellana testamento, no entendida solo como la última voluntad ex mortis, como el uso coloquial. De allí que las versiones latinas, como la de Jerónimo de Estridón, que fue el que escribió el Nuevo Testamento, y la mayoría de las versiones de la Biblia cristiana siguen utilizando el término testamento en lugar de alianza, para referirse al Antiguo Testamento como alianza del Sinaí, y al Nuevo Testamento debería llamarse alianza en la sangre de Cristo. Eso sí es correcto. La composición del canon neotestamentario se fijó poco a poco en los primeros siglos del movimiento. La lista más antigua se supone fue redactada hasta el año 170 después de Cristo.
La lista actual fue publicada originalmente por Atanasio, escúchelo, Atanasio de Alejandría en el año 370 después de Cristo y consagrada, ¿sí ve? Consagrada como canónica en el tercer concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. Viene una pregunta, ¿Cristo lo aprobó? No. ¿Pablo ordenó esto? No. ¿Pedro ordenó esto? No. ¿Santiago ordenó esto? No. Ninguno de los apóstoles ni se enteraron. imaginaron ni se enteraron que iban a hacer un libro llamado Nuevo Testamento. Amén. Cuando ellos predicaban era la alianza por la sangre de Cristo con Dios, donde somos pecadores, pero redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Sacrificio perfecto. Año 370 y consagrada como canónica en el tercer concilio de Cartago en el año 397. Imagínense, todo cuántos años duraron discutiendo entre ellos a ver si sí o si no, qué quitaban y qué ponían. Por eso es que hay libros que no están aquí escritos. Y vino una pregunta muy tremenda que un día le hice a un profesor en teología y no me la supo responder. ¿Por qué si el número para Dios de la perfección y nos han enseñado es 7, 70 semanas? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia tiene número de hombre? 66 libros. Y ahí está la respuesta. Porque la gran ramera, cuando creó esto, decidió quitar donde está toda la información. O si no, viene otra pregunta más tremenda. Para ustedes, para todos los que nos están viendo. ¿Por qué, si son 12 apóstoles, faltan 7 apóstoles por los escritos de ellos en la Biblia? ¿Dónde están los escritos de los otros 7 apóstoles? ¿Qué fue lo que escribieron? ¿Y por qué se dice y se sabe que el Vaticano los tiene escondidos desde tiempos remotos atrás y no permitieron que se metieran en la Biblia? Las grandes verdades que no Ahí quieren está. que sepamos. Exacto. Bueno, dice acá, mire esto tan tremendo. Sin embargo, las peleas sobre peleas o disputas sobre la composición del canon no terminaron, no cesaron. Martín Lutero cuestionó, y Martín Lutero vivió en el año 1000, apareció en el año 1500 después de Cristo de los apóstoles. 1500 años y peleaban todavía, imagínense. ¿Ah? Sí. Dice, cuestionó la pertinencia de incluir, escuche, la epístola de Santiago, la epístola de Judas, la epístola de los Hebreos y el Apocalipsis de Juan o libro de la Revelación. Aunque finalmente, a diferencia de los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, no fueron nunca rechazados. Sin embargo, la canonización de Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Santiago y Judas, así como de Hebreos y Apocalipsis, sigue siendo un tema de debate. Año 2022 y siguen debatiendo todavía si son verdaderos o son falsos. ¡Ah! Eso está bonito. Tremendo esto. Ahora sí entendemos por qué muchos pastores, llamémoslos modernos, o sobre todo ese linaje de evangelistas, ofenden, maltratan, se tratan de lo peor por las redes sociales y peleas entre denominaciones, porque están parados en mentiras y no lo saben. Si obedecieran a Cristo, el tema sería distinto. Claro. Exacto. Si Pero, conocieran la exacto, pero prefieren hoy en día obedecer cartas paulinas y no obedecer al fundamento ni a la piedra angular que nos va a salvar y se llama Cristo. Sí, y volvemos a lo mismo, falta de conocimiento. Falta de conocimiento. El Nuevo Testamento comprende los 4 evangelios canónicos, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo de Tarso. Escuche, 7 epístolas católicas de diversa atribución. Lo repito, bombazo, tremenda noticia. La Biblia que todo el cristianismo maneja tiene 7 cartas, 7 epístolas católicas de diversa atribución. ¿Qué es de diversa atribución? Que no saben si realmente Pablo las escribió o no, pero se las otorgaron a Pablo y la gente piensa que Pablo sí las escribió. Por ahí encontré ¿recuerdan la vez pasada que lo leímos? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Fíjense, por ejemplo, Cristo nunca le puso un requisito para ejercer el ministerio. Exacto. Llamó a pecadores y él mismo dijo que lo vil o menospreciado, lo que no sirve, es lo que él llama para su servicio. Amén. Isaías dijo que cuando el Señor se le apareció, dijo, ¡ay de mí que soy inmundo de labios, sucio de labios, y habito en un pueblo inmundo de labios! Y el Señor lo purificó y lo usó. Y fue el mensajero de los mensajes al Mesías.
Pero en Tito aparece unos requisitos para los obispos que nadie puede cumplir hasta el día de hoy. Dice, tiene que ser marido de una mujer. Y lo más tremendo es que dice obispos. Y la gente no sabe que obispo, si buscaran en un diccionario, dice que obispo es un supervisor. Alguien que Pablo había dejado en cada iglesia para que vigilara que no se salieran de la sana doctrina. No era el pastor, no era el predicador. Y ellos tomaron la atribución y echaron a los predicadores y tomaron el poder. Y 300 de ellos se unieron a Constantino y crearon la gran ramera y el cristianismo lo desconoce. Y de ahí usted dice, no, este problema de la Biblia, y de ahí tantas denominaciones, y de ahí tantas peleas entre pastores y ministerios hoy en día. Usted es un falso, usted es un mentiroso. ¿Y sobre qué se pasan? Es que Pablo lo dijo, es que escrito está, Pablo lo dijo, es que Pablo, y todo el mundo pelea por Pablo. ¿Por qué no obedecen a Cristo? ¿Quién nos va a salvar? ¿Pablo nos va a salvar? No. Cristo fue el que subió a la cruz de Calvario. ¿Pedro? No. ¿Judas, que también era hermano de Cristo y apóstol? No. La orden del Eterno, la orden del Señor es que su escogido, su testigo fiel, el Cordero de Dios, y no le hacen caso a él. Pero les gusta predicar sobre los milagros y las señales. Y no hacen caso una por desconocimiento. Y al no conocerle realmente, pues a cada quien hace lo que le entiende, lo que como comprende y sí, lo que quiere. Tremendo. Mire, epístolas que si usted los busca, ojo porque hay mensajes que usted encuentra en Google que son escritos por católicos donde sostienen, es que esto lo escribió Pablo. Vayan y busquen la fuente, toda la información, donde dice que se le atribuyen, donde usted encuentra que se le atribuyen es porque no saben es el autor, pero se escribieron que era Pablo para que la gente creyera. Por eso los obispos tomaron tanto poder, dice que inclusive en el Nuevo Testamento no llamaron a ningún cristiano hebreo ni judío. Los expulsaron con el pretexto de que ellos habían matado al Mesías. Y resulta que ellos no mataron al Mesías. Fueron los romanos. ¿Quiénes lo latigaron? ¿Quiénes lo subieron a la cruz? ¿En qué cruz la subieron? ¿En la hebrea, en la judía o en la romana? En la romana. Ellos fueron incitados y ellos gritaban, sí, crucifícale, crucifícale, porque dice que los sacerdotes, fariseos, serpientes, generación de víboras, los incitaron. Y por desconocimiento, como muchos están haciendo, y por desconocer la verdad, ay, sí, este pastor sí tiene la verdad porque le está cantando la tabla al otro. Así, en serio, esto es tremendo, esto es bárbaro, pero Cristo dijo que aquí se conocería la verdad. Voy a ir más rapidito. Dice, comprende en total 27 libros del canon, en el canon de la Iglesia Católica, aceptado por la mayoría de las iglesias de la Reforma, o sea, los cristianos evangélicos. Acuérdense que Martín Lutero salió del catolicismo en el año 1500. La iglesia de Siria solo acepta, escuche, la iglesia de Siria, y estamos hablando actualmente, solo acepta 22, no los 27. Libros como Primera y Segunda de Clemente, en nuestra Biblia no está. No, es católica. El libro de la Alianza, tampoco está. El Octateuco, tampoco existe en nuestras Biblias, ni lo conocemos. Algunos me van a decir, pastor está hablando en lenguas. No, hermana, son libros que tienen en la iglesia de Siria. ¿Cómo se llamaba? Octateuco. Octateuco. Libro de la Alianza, Primera y Segunda de Clemente. ¿Ves? Ni sabía que existía el tal Clemente. Y otros. Han sido motivo de peleas o disputas y se encuentran canonizados por parte de las iglesias católicas ortodoxas. Por eso es que existen dos papas. El de Rusia, que es el de Oriente, y el de Occidente, que es el que todos conocemos, que es el romano. Bueno, esto no lo voy a leer porque son los libros. Ya todo el mundo, o bueno, creemos que se los conoce. Según Robert W. Fund, fundador del Seminario de Jesús, existen muchas variantes en los distintos manuscritos griegos del Nuevo Testamento que han llegado hasta a la actualidad. Algunas son variantes menores sin trascendencia, pero hay cambios significativos y él asegura lo siguiente. Escuche esto. Y está hablando un catedrático, no cualquier persona. Se ha estimado que hay más de 70,000 variantes significativas en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Tal montaña de variaciones ha sido reducida a un número manejable por las ediciones críticas modernas que ordenan, evalúan y eligen entre la miriada de posibilidades.
O sea, las variantes vienen siendo diferentes traducciones. Sí, no tanto traducciones. De la Biblia. Hay que mirar, ahorita lo vamos a leer y lo vimos también en la clase pasada donde vimos el origen de la Biblia, las cuevas de Qumran, todas esas cosas. Por decir algo, dice que, voy a parafrasear, esto ya es que, pues un ejemplo. Salmo 91. Salmo 91. Estoy amarrado. Salmo 91, vamos a poner ejemplo. Encontraron 5.000 escritos del Salmo 91 distintos. Son variantes. En una olla de barro. Entonces los estudiosos, cuando ya vieron que había que sacar la Biblia a la luz, se pusieron, este sí, este no, este tal vez, este no, este vez, hasta que, este sí, este no. ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina? No, yo creo que sí. No, este está más bonito porque este habla de Dios. No, la vida aquí está más expresivo. Entonces realmente estamos teniendo un libro que nos llevó a una fe falsa. ¿Por qué? Porque no hacemos caso al fundamento, sino a los obreros. Obreros fraudulentos. Me gustó lo que me dijo aquel chico, tú estabas presente, ¿no? Un chico que vino acá a la escuela de la semana pasada, me dijo, pastor, entonces tampoco le puedo creer a usted. Le dije, exacto, a mí tampoco me pueden creer, tienen que ir a investigar, tomar la palabra de Dios. Se apagó. Parece. Tomar la palabra de Dios y tomar toda la escritura para que encuentren la verdad. Es algo tremendo. Sí. Y en verdad es lo que se necesita ya. Qué bueno, ¿verdad? Que nos puede dar la información, más sin embargo nos toca seguir buscando. Exacto, no, esa ya. No te preocupes que se alejó la batería del celular. Entonces miren lo que dice acá. Eso es tremendo. Miren lo que dice. Han sido reducidas a un número manejable por las ediciones críticas modernas que ordenan, evalúan y eligen entre la mirada de posibilidades. Las ediciones críticas del Nuevo Testamento griego utilizadas por eruditos son, de hecho, escuche esto, creaciones de los críticos textuales y editores. No son idénticas a ninguno de los manuscritos antiguos sobrevivientes. Son una composición de muchas versiones distintas. Le metieron la mano tranquilamente. Por eso el Señor dijo en Jeremías 8:8 que los escribas, los que escribieron, cambiaron con sus verdades con su pluma mentirosa. Wow. Es increíble. Los textos maestros se clasifican según criterio en texto mayoritario, recibido o receptus y texto crítico. El primero prioriza las variaciones mayoritarias y tradicionales sin importar su antigüedad. Se basa en la compilación iniciada por Erasmo, otro obispo. El segundo prioriza la lectura más antigua según el criterio de la jerarquía temporal, basándose en los textos más antiguos encontrados aún recientemente, como el Códice Sinaítico. Quítalo. Las costumbres seguidas en las obras críticas de textos clásicos seculares. Escuche esto. Mira, esto es tremendo. Esto es tremendo. Dice que hay más críticas, hay más costumbres en las obras y en las variantes. La 27ª edición Nestlé Aland es el texto maestro refinado más reciente y base para las traducciones vernáculas modernas. Esto es tremendo. O sea, cada cual, por eso encuentran más versiones. Y la gente piensa que la Reina Valera es la palabra de Dios y no saben que anteriormente hay como 6, 7 o 8 versiones antes. Y no coinciden a los originales tampoco. ¿Y ahora qué? Las nuevas. Nueva versión internacional. Bueno, sigamos. Manuscritos. Escuche esto porque usted tiene que enterarse de esto. Los papiros. Los manuscritos completos más antiguos del Nuevo Testamento son los códices pergaminos, sinaítico y alejandrino. Busque esa información. Pero en cuanto a papiros, de data anterior existe cerca de 100 papiros fragmentados. Algunos caben en la palma de la mano. Entonces, si caben en la palma de la mano, ¿de dónde sacaron semejante libro tan grande? Papiro Reylands. El papiro Reylands es el más antiguo de los manuscritos que se han encontrado de los 4 evangelios canónicos. Se descubrió en el desierto de Egipto y se publicó en el año de 1935. Contiene algunos versículos, del capítulo 18 del Evangelio de Juan. O sea, encontraron Juan 18, 31, 33, 37 y 38.
Según el estudio grafológico, es anterior al año 150 y suele datarse hacia el 125 o al 130 después de Cristo. Fue encontrado en una tienda de antigüedades en Luxor, Egipto, a finales del siglo XIX, año 1900. Fue adquirido por un sacerdote católico llamado Charles Bromfield Juliat, quien tras su muerte donó el papiro a Magdalen College de Oxford, al colegio Magdalen de Oxford, donde, me imagino que es la universidad, ¿cierto? Sí. Donde pasó a denominarse GR7, suele datarse del año 200 después de Cristo. Papiros Bodmer II. Se trata de papiros descubiertos por M. Martin Bodmer, del conjunto de 4 papiros Bodmer que se conservan en la biblioteca de Colony en Ginebra. Destaca el encontrado en Egipto y dotado hacia el año 200, contiene 14 capítulos del Evangelio de Juan. Por su parte, mire, eso es algo tremendo. Ni siquiera los cogieron de la época, sino años 1800, 1900. Alguien encontró por aquí, alguien encontró por allá. Y otra vez volvieron a reunirse los papitas y los obispitos de la Gran Ramera a ver cuáles dejaban y cuáles quitaban. ¡Ay, Dios! Por su parte, los papiros Bonner 14 y 15, conocidos como P75, fueron descubiertos también en Egipto en 1956 y están datados del año 175 al 225 después de Cristo. Contienen cerca de la mitad de los evangelios de Lucas y de Juan, a saber, la mitad. Mira, ahí están las citas. El papiro 75 constituye el manuscrito más antiguo que mantiene unidos a 2 evangelios. Eso fue interpretado por diferentes escrituristas como una demostración de que para las primeras comunidades cristianas los evangelios formaban una unidad. Pertenecieron a la Fundación Bodmer de Colony en Ginebra en el año 2007 y fueron donados a la Biblioteca Apostólica Vaticana y se conservan actualmente. Papiros Chester Beatty. Son 3 papiros escritos antes del año 250 después de Cristo y contienen fragmentos de las epístolas de Pablo, fragmentos del Apocalipsis y de los Evangelios. Y si contienen fragmentos, ¿quién completó? Ahora si usted, por ejemplo, entiende partes como en 1 Corintios capítulo 11, donde habla del velo, ¿sí? Donde hay unas partes donde dice que si no se pone el velo, rápese, quítese el cabello. Pero versículos más adelante dice, no juzguen ustedes. Y después dice, el cabello de una mujer es el velo para ella. Exacto. Entonces, ¿sí es la contradicción tan tremenda? ¿Por qué? Porque hay alguien que practicaba el velo, le metió es que es obligatorio y después dejó lo que Pablito sí había escrito. Es algo tremendo. Papiro 45 contiene fragmentos de los 4 evangelios canónicos y de los hechos de los apóstoles, no todo. Papiro 46 contiene epístolas de Pablo, Romanos 1 y 2, Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses 1 y 2 y Tesalonicenses. Papiro 47 contiene el fragmento del libro Apocalipsis del 9 al 10 y del 17 al 2. Por eso es que usted encuentra que la gran pregunta, ¿por qué el Apocalipsis no va en orden? Y lo que va a suceder no lo sabemos porque está desordenado, porque nadie tiene la información real y completa. Es increíble. Pergaminos, Códice Vaticano, data del siglo IV después de Cristo. Imagínense, Códice Vaticano, que lo metieron a la Biblia. Códice Sinaítico de mediados del siglo IV. Códice Alejandrino del siglo V. Códice de Efrén, usted ni lo sabía, del siglo V. Códice Besae del siglo V, solo contiene los evangelios y los hechos de los apóstoles. El texto de los hechos difiere algo de otras versiones. Códice Freire del siglo V, solo contiene los evangelios. Siglo XV al 5 al 15, o sea, del siglo V, prácticamente ya los apóstoles estaban siendo perseguidos hasta Martín Lutero. La Vulgata de San Jerónimo apareció en el año 382, que es la creación de la que nosotros manejamos. La recensión de Bizancio a principios del siglo V da lugar a la versión Koiné. La Pechitá siriaca se escribe en el siglo V. La versión armenia del siglo V y las copias de los monasterios. Si usted se consigue esas Biblias, usted va a adquirir la verdadera información. Dentro de lo que se puede considerar. Sí, pero lo más yo considero una cosa, hermano Jordi, es la siguiente. Cuando yo leo las Sagradas Escrituras, por eso algunos dicen, pero ¿por qué el ministerio del pastor Colívar es diferente a los otros? Porque lo han dicho, ¿no? Pero él
todo lo demuestra en la Biblia, pero predica distinto a los demás pastores. Porque prefiero revisar todo lo que está escrito con lo que Cristo dijo. Sí. Y si Cristo lo confirma, es palabra de Dios. Si Cristo no lo confirma o contradice a Cristo, no es inspirado, pero está en la Biblia. ¿Quién lo escribió? Los escribas. Los escribas Con con sus sus plumas plumas mentirosas. mentirosas. Exacto. Siglo XV al XIX, hasta el año 1900, que fue cuando aparecieron las denominaciones en el 1900. La políglota de Alcalá del Cardenal Cisneros se forma entre los años 1512 y 1522. La versión, miren cuántas Biblias estoy nombrando, todo esto son Biblias lo que estoy hablando. La versión de Erasmo de Rotterdam se escribe en el año 1516, revisando solo 6 manuscritos. Solo 6. Y dice que había una multitud. O sea, me imagino que se cansó de estar leyendo. Ah, dejo esto y ya, punto. Tremendo. Estas dos versiones fueron funcionadas por Robert Estienne, ni siquiera lo conocía. La cuarta edición de esta publicación es utilizada a partir de Teodoro de Beza hasta finales del siglo XIX. Desde el siglo XIX se descubre el código sinaítico Catechism for 1859. Los códices sinaíticos y vaticanos dan lugar a los textos. Lo voy a leer otra vez, lo voy a leer. En el año 1859, ni Pablo, ni Pedro, ni Cristo, ni ningún apóstol los conoció. 1859 años después apareció el Códice Sinaíticos y Vaticanus y dan lugar a lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia, entre esas la famosa Reina Valera Revisión 1960, que ya ha sido cambiada 3 veces. En el año 397 el Papa Círico convoca al tercer concilio de Cartago, donde se impone la Vulgata. ¿Sí? Se impone. Traducción de la Biblia al latín vulgar. Esto que está sucediendo, hermanos, porque estamos adecuando, no se preocupen, no está pasando nada sobrenatural. En el año 397 el Papa Ciriaco convoca al tercer concilio de Cartago, donde se impuso obligatoriamente la Vulgata latina, traducción de la Biblia al latín vulgar, realizada por San Jerónimo en el año 382 y 405. Y ya vimos que él ni conocía el griego ni conocía el hebreo, y fue a quien le encargaron que escribir la traducción. Dios mío. Y finalmente se edita. ¿Sabe qué es editar? Coger y empezar a arreglarlo, a ver qué dejaban y qué quitaban. El Nuevo Testamento. Viene la traducción al español. Por los siglos, la Biblia fue el libro de mayor distribución en España, habiendo disponibles copias manuscritas en latín y por varios siglos hasta en la lengua gótica. Diversas historias bíblicas, salterios o salmos, glosarios, relatos morales y obras similares se convirtieron en libros de mayor venta en la época. El negocio. Copistas adiestrados reprodujeron concienzudamente exquisitos manuscritos bíblicos, aunque a 20 escribas les tomaba todo un año reproducir un solo escrito de primera clase. Los que de verdad lo hacían en un año. Y esto era rapidito para que les pagaran. Santo Dios. Muchas Biblias latinas y millares de comentarios sobre la Biblia latina circulaban en España para el siglo XV. Cuando el idioma español empezó a desarrollarse, surgió interés en tener la Biblia en el lenguaje vernáculo. Para el siglo XII, la Biblia se tradujo al lenguaje o español antiguo, el lenguaje que hablaba la gente común. Posteriormente, la disidencia entre valdeses y lollardos y husitas hizo que, por precaución a la herejía, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana prohibiera la traducción de la Biblia en lenguaje romance, porque muchos no saben que los verdaderos dueños, lenguaje romance, muchos no saben que los dueños de las sociedades bíblicas es el Vaticano, y son los que traducen, escriben y autorizan quién puede publicar la Biblia y quién no, pero lo desconocen, pero la defienden y pelean. Es que aquí está escrito. Bueno, hoy me perdí. Aquí, Concilio de Toulouse. Concilio de Toulouse, Francia, en el año 1229. Por los siguientes 200 años, la única Biblia católica oficial publicada en España, aparte de la Vulgata latina,
fue la Políglota Complutense, la primera Biblia políglota patrocinada por el cardenal Cisneros. Solo se imprimieron 600 ejemplares. Contenía el texto bíblico en hebreo, arameo, griego y latín. ¿Sí? Y ahí podían decir, sí, mire esto, sí. Pero ahora, ¿qué? Ay, Dios mío. A principios del siglo XVI, Francisco de Encinas, hijo de un rico terrateniente español, empezó a traducir el Nuevo Testamento al español. Otro traductor. Mientras todavía un joven estudiante, luego consiguió que se imprimiera su traducción en los Países Bajos. En 1544 trató de obtener la autorización real para distribuirla en España, la cual le fue rechazada y terminó acusado ante la Inquisición. ¿Y ya sabe qué le pasó? Lo mataron. Y ese sí tenía la verdad. Por eso lo mataron. Pocos años más tarde se imprimió una edición revisada de esta traducción en Venecia, Italia, la que Julián Hernández introdujo secretamente en Sevilla, siendo prendido y posteriormente ejecutado por herejía. ¿Por quién? Por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque no permitían que nadie más lo hiciera. Solo posteriormente se empezó a traducir la Biblia entera al español con la obra de Casiodoro de Reina, o la Biblia del Oso, en el año 1568-1569, y esta fue por parte del protestantismo. Y Felipe Ezio de San Miguel, por eso la Biblia del Oso se dice que es anterior a la Reina Valera y no tiene tantas mentiras y tantas contradicciones. Por parte del protestantismo y Felipe Ezio de San Miguel en el año 1790. Ya casi acabamos de hablar, me faltan dos hojitas y terminamos. Feliz de Torres Amat en el año 1823 en el catolicismo. Bet Hadashah, esto sí me encanta. Brit Hadashah es el término hebreo para el Nuevo Testamento, no autorizado. Ellos le llaman Brit Hadashah, o sea, así se pronuncia. Etimológicamente, Brit proviene de la palabra hebrea pacto y Hadashah del vocablo renovado o nuevo, que realmente no es Nuevo Testamento, sino es pacto renovado. Y si usted se va a Deuteronomio, habla Moisés cuando le tocó hacer las tablas, que ya lo decíamos, ¿no? Dios, ¿quién escribió la Biblia? La original. Dios mismo con su dedo y se la entregó a Moisés en unas tablas de piedra. Moisés las quebró y el pueblo quebrantó la palabra de Dios. Pero la orden fue que Moisés hiciera las tablas y le tocó subirlas al hombro hasta el monte. Y Dios mismo volvió a reescribir la palabra, no el hombre. El hombre no está autorizado, hermana, para escribir nada acerca de Dios. Nada. Estamos autorizados para investigar la verdad y caminar en la verdad y hablar la verdad, no lo que pensemos de la verdad. También se le llama Brit Hadashah, siendo Ha el artículo definido de bueno, ahí sí voy a adelantarme. La diferencia entre el Nuevo Testamento cristiano y el Brit Hadashah es que el último incluye palabras hebreas intercaladas. Por ejemplo, en lugar de decir Jesucristo, se dice Yeshua HaMashiach o Yahshua HaMashiach, para que usted entienda cuando nosotros estamos pronunciando los nombres Yahweh, Ruach HaKodesh o Yahshua HaMashiach. Algunos le dicen Joshua HaMashiach, porque es Brit Hadashah, es el término correcto hebreo de pronunciación. Porque Jesucristo es el término romano, greco-romano, no autorizado por Dios. Algunos cristianos, perdón, o en vez de decir, ¿dónde voy? En vez de Yeshua HaMashiach, ya, o en vez de decir apóstol, se dice Shayach, Shaul o Rabí, Shaul, Shayach, tremendo. Algunos cristianos afirman que los usuarios del término Brit Hadashah pretenden hebraizar a los cristianos, ojo con esto, o cristianizar a los judíos. A pesar de eso, el término Brit Hadashah es muy recomendado por las congregaciones judío-mesiánicas, que reconocen el cambio que hubo en la ley y reconocen a Cristo como el Mesías. Una de las razones fundamentales de la crítica de los apologetas cristianos acerca de quienes promueven el uso del término Brit Hadashah o pacto renovado en vez de Nuevo Testamento es que no existe actualmente ningún manuscrito antiguo neotestamentario escrito en hebreo, pero sí más de 5.000 pergaminos neotestamentarios completos escritos en griego común o koiné,
De manera que quienes afirman que el Brit Hadashah es una traducción literal de los manuscritos antiguos neotestamentarios hebraicos están errando en su apreciación. Solo existen manuscritos antiguos del Tanaj o Antiguo Testamento en hebreo y arameo, mientras que todos los pergaminos antiguos del Nuevo Testamento están en griego koiné. Los académicos concuerdan que los idiomas de la Biblia son hebreo y arameo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. El término Brit Hadashah es utilizado por el movimiento de los nombres santos nuevos judíos o judaizantes o raíces hebreas, hay que agregarle, que son los mismos judaizantes, o nuevos judíos, perdón. Ellos promueven descontinuar el uso de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, del origen gentil o grecorromano, por ser una traducción de los manuscritos griegos, ya que consideran que los manuscritos fueron manipulados y tergiversados por escribas helenistas, destruyendo así los manuscritos originales hebreos neotestamentarios. Debido a que los nombres como Jesús, Cristo, Jesucristo, Iglesia y Espíritu son, entre otros, de origen griego, los miembros de los movimientos santos consideran estos términos como nombres profanos. ¿Por qué? Porque son greco-romanos. Y son la gran ramera los que lo puso. Por eso en sus versiones neotestamentarias hebraicas, literales, utilizan Yeshua o Yahshua en vez de Jesús, Kehilá en vez de iglesia, Ruach HaKodesh en vez de Espíritu Santo. Las palabras. Bueno, aquí también referencias. Bueno, eso ya son referencias. Creo que terminamos ahí, mis amados hermanos. Solamente con algo especial y volvamos a la palabra de Dios en algo que simplemente vamos a leer. Quiero que vayamos al libro de Efesios capítulo 4. Libro de Efesios capítulo 4. Donde se crean los ministerios y para qué son los ministerios. Quiero que vayamos hasta el verso 13. Perdón, verso 14. ¿Por qué? Efesios 4, 14. Efesios capítulo 4, versículo 14. 14 al 16. Escuche esto, Efesios 4, 14 al 16. Lo que el apóstol Pablo sí escribió el verdadero. ¿Y por qué es necesario estudiar y tener este conocimiento? Dice el versículo 14 de Efesios capítulo 4. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar empleando con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Está claro? Amén. Está claro. El conocimiento es para que usted no se deje llevar por cualquier viento de doctrina. Amén. Y Pablo lo dice muy claro. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Así es. Por eso todo lo que está escrito en la Biblia, que usted y yo manejamos, tiene que ser revisado por una lupa que se llama Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Cristo lo aprueba, es palabra de Dios. Si Cristo no lo aprueba, no es palabra de Dios, es impostación, opiniones personales. Y lamentablemente la iglesia moderna camina en opiniones personales. No en la cabeza, sino en Pablo. Y ya hemos visto y he comprobado que mucho de lo que está en el Nuevo Testamento es impostado por la gran ramera creadora de la Biblia. Mis amados hermanos, muchas gracias. Discúlpenos por favor si fue algo largo el tiempo, pero teníamos que contar la verdad. Vamos a orar, hermana Yoli, que vamos a despedir. Gracias, Padre Celestial, esta noche por hacernos entender y conocer los orígenes, porque como usted dice que escudriñemos la palabra y todo conocimiento, Padre, que sea relacionado con ella, pero la única verdad, la que tiene el mayor peso y la única que puede ser tomada en cuenta es la palabra suya, Señor. Realmente la que usted ha enviado a sus hijos, sus siervos, Señor.
aquella que usted dejó establecida desde antes de la fundación de los siglos y luego fue escrita en este Antiguo Testamento. Y aún en el Nuevo, las partes que corresponden, Señor, que son la verdad, sea para nosotros, Señor, muéstrenos, Señor, y síganos capacitando en ese querer, en esa búsqueda incesante, para llegar en un día al conocimiento pleno, completo, en lo que corresponde en esta esfera, Señor. Un día conoceremos totalmente como ustedes, pero cuando ya estemos en esa presencia bendita. Le damos gracias, Señor, por todos nuestros hermanos. Gracias por esta noche, Señor, por este conocimiento. Gracias, Señor, porque escudriñaremos más y más su palabra y estaremos parados siempre en el fundamento que es Jesucristo nuestro Señor, porque Él vino a demostrarnos y a enseñarnos al Padre, y para conociendo al Hijo es que realmente conocemos y vemos al Padre reflejado en el Hijo. Gracias esta noche nuevamente, gracias Señor, despídanos en paz y sea con cada uno de mis hermanos, que su Espíritu Santo descienda y permanezca sobre nosotros, enseñándonos toda verdad, y esa verdad es Cristo Jesús. Gracias le damos, Padre Celestial, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, nos vemos Dios mediante, si Él nos los permite, el próximo martes. Amén. Bendiciones. Bendiciones.